is sharpening his quill for a new edition of his book set to reveal huge secrets inside Prince Harry. Durante años, el mundo creyó conocer a Meghan Markle, pero en el corazón de Hollywood, un biógrafo implacable estaba a punto de revelar que la historia que todos nos habían contado se basaba en una mentira fundamental, y tenía el documento para probarlo. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales en la era moderna, silenciosamente detrás de las pantallas brillantes de millones de extraños. No hubo un edicto real, ni una confrontación en los pasillos de Clarence House. El catalizador fue algo mucho más banal, y por ello mucho más insidioso. Una serie de fotografías de cumpleaños. Meghan Markle, la duquesa de Sussex, las publicó en sus redes sociales. Las imágenes eran una obra maestra de la comunicación visual. Estaban diseñadas para capturar un brillo juvenil, un glamour sin esfuerzo, y esa pátina inconfundible de la realeza de Hollywood. Cada ángulo, cada rayo de luz, estaba calculado para proyectar una imagen de serenidad y atemporalidad. Pero el efecto, según los comentaristas en línea, fracasó de forma espectacular. En lugar de admirarla, la gente empezó a comparar las imágenes, a hacer zoom, a analizar, a debatir. El ojo público, entrenado en la detección de la más mínima imperfección digital, se convirtió en un jurado forense. Pronto, la conversación pasó de los cumplidos a las preguntas y finalmente a la especulación en toda regla. La gente insistía en que algo no cuadraba con la edad de Meghan. En todas las plataformas de redes sociales, los usuarios señalaban que no aparentaba la edad que afirmaba públicamente. Algunos decían que las cifras simplemente no coincidían con sus primeros registros de actriz. Otros hacían circular viejas entrevistas y documentos resurgidos que sugerían discrepancias en los expedientes escolares y en las líneas de tiempo. Y aunque la mayoría de esto era poco más que el zumbido de los rumores, solo hizo falta un nombre para que la historia se incendiara y se convirtiera en algo mucho más grande. El aire en los círculos reales se enrareció, denso con algo invisible, como una tormenta antes de tocar tierra. El cuento de hadas, ese que había sido vendido al mundo con tanta fanfarria, empezaba a mostrar sus costuras. El palacio lo sabía, o al menos lo intuía. Porque la corona siempre ha reclamado el control sobre el tiempo, sobre la narrativa. Cada momento de la vida de un miembro de la realeza está contabilizado. Pero en la línea de tiempo de Meghan Markle empezaban a aparecer no solo agujeros, sino heridas. Heridas que amenazaban con infectar la imagen cuidadosamente construida no solo de una mujer, sino de la propia institución a la que se había unido. Lo que comenzó como un destello digital para celebrar una vida se estaba convirtiendo en el espejo que reflejaba una verdad incómoda, una verdad que el Palacio de Buckingham y la Mansión de Montecito habían trabajado incansablemente para mantener oculta en las sombras. El reflejo, una vez admirado, se había convertido en un traidor. A lo largo de los años, en la familia real, los escándalos han venido en diferentes formas. Pero verás, el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras, ni en los salones dorados del Palacio de Buckingham. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas. El murmullo digital, aunque persistente, carecía de la autoridad necesaria para convertirse en una verdadera crisis. Era ruido, no una amenaza. Pero entonces un nombre fue susurrado en los pasillos de las redacciones de Fleet Street, un nombre que tiene el poder de helar la sangre de los asesores de palacio. Tom Bower. Los periodistas informaban de que Bower, el veterano escritor de investigación conocido por sus implacables inmersiones en las controversias reales, llevaba meses recopilando información en silencio. Las fuentes decían que había estado diciendo a sus contactos que la edad oficial de Meghan podría no ser toda la verdad y que tenía pruebas para demostrarlo. Este no era un columnista de chismes buscando un titular fácil. Bower es el cronista de los secretos reales, un hombre cuya reputación se ha forjado desenterrando verdades incómodas, a menudo respaldadas por documentos, testigos y cronologías detalladas. Cuando él habla, la prensa real escucha.
Se explicaba al aire que Bauer posee una reputación de no exagerar. Cuando afirma algo tan audaz como esto, rara vez va de farol. La entrada de su nombre en la ecuación lo cambió todo. La especulación anónima se transformó instantáneamente en una investigación periodística creíble. El zumbido de las redes sociales se convirtió en el silencio tenso que precede a la publicación de un libro que podría reescribir la historia. Los conocedores del mundillo real decían que Bauer sospechaba desde hacía tiempo que Meghan ocultaba partes de su pasado, pero esta discrepancia de edad era la afirmación más explosiva hasta la fecha. El aire alrededor de los Sussex, que ya era denso, se volvió frío, controlado, calculado. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero la pregunta que flotaba en el aire era: ¿y si esta vez la historia se negaba a ser enterrada? Porque Tom Bauer no solo escribe historias, las exhuma, y el cuerpo que parecía estar a punto de sacar a la luz era la propia identidad de la duquesa de Sussex. La amenaza abstracta de una investigación se materializó en un objeto físico, un sobre Manila que, según los informantes, nadie se atrevía a tocar. Dentro de los círculos de Bauer, los susurros describían su hallazgo con una gravedad casi quirúrgica. No se trataba de un rumor, ni de una entrevista mal citada. Era un documento. Según los iniciados, Bauer había dicho a sus colegas que había encontrado un certificado de nacimiento que contradecía la edad que Meghan celebraba públicamente. Lo describían como un hallazgo que cambia la línea de tiempo y que plantea serias dudas sobre la autenticidad y la gestión de la imagen. Este no era un ataque a las elecciones de Meghan ni a su política, era una grieta en la misma fundación de su identidad. Para la monarquía, donde la percepción lo es todo, esta era una revelación que podía trastocar no la línea de sangre real, sino la credibilidad de uno de sus miembros más visibles. El documento secreto, aunque aún no revelado al público, se convirtió en una bomba de relojería. Se decía que Bauer, con su meticulosidad característica, no estaba simplemente sentado sobre esta información. Personas familiarizadas con su trabajo afirmaban que no tenía ninguna intención de ocultarla. Decían que se estaba preparando para publicar, calificando su descubrimiento de demasiado significativo como para ignorarlo. Y de repente, a cualquier sitio que Meghan mirara, el ciclo de noticias repetía la misma frase. Tom Bauer afirma tener pruebas de que Meghan Markle ha mentido sobre su edad. En el campamento de los Sussex, el silencio público enmascaraba una creciente sensación de pánico. Sabían que una acusación de este tipo, respaldada por un documento, no podía ser simplemente ignorada o descartada como un chisme. Era un ataque directo a la confianza, el bien más preciado en el juego real, porque si se podía demostrar que Meghan había tergiversado algo tan fundamental como su edad, los críticos argumentarían que pondría en duda todas las líneas de tiempo que había presentado, desde su historia personal hasta sus disputas reales. La grieta se había formado, y todos esperaban a ver si se convertiría en una ruptura total. Por supuesto, nada de esto había sido verificado de forma independiente, y el equipo de Meghan se había negado a responder a la historia. Pero su silencio, en lugar de calmar la especulación, solo la avivó. Detrás de las puertas cerradas de su mansión en California se estaba librando una batalla silenciosa. Según un corresponsal, miembros de su círculo habían estado pidiendo favores a publicaciones amigas, intentando redirigir los titulares y cambiar la narrativa. Pero la historia tenía impulso. No se estaba desvaneciendo, estaba creciendo. Fuentes con información privilegiada que afirmaban tener conexiones con el campamento de los Sussex susurraban que Meghan se sentía emboscada, que nunca esperó que su edad se convirtiera en objeto de investigación. Decían que sentía que el escrutinio era cruel, sexista y arraigado en una vendetta personal. Pero los periodistas que cubrían a Bauer subrayaron que sus motivos nunca habían sido emocionales. Decían que se guiaba por los hechos, los registros y una larga dedicación a diseccionar a figuras públicas poderosas, incluida la propia familia real. Una fuente cercana a Bauer dijo a los periodistas que el escritor no solo confiaba en sus hallazgos, sino que se estaba preparando para mostrarlos. Dijeron que creía que al público se le había vendido una versión de Meghan que no era exacta
y que, si existía una discrepancia de edad, planteaba preguntas más importantes sobre qué más se había ocultado. El silencio de los Sussex no era una muestra de fuerza, era la creación de un vacío, y en la física de los medios de comunicación, un vacío nunca permanece vacío por mucho tiempo. Se llena de especulación, de rumores y de las narrativas de aquellos que están dispuestos a hablar. Al negarse a participar, Meghan y Harry cedieron el control de la historia a su adversario más formidable. Su silencio no era un escudo, era combustible para el fuego que Bauer había encendido. Para comprender la gravedad de la situación, hay que comprender al hombre. Tom Bauer no es un simple escritor, es un biógrafo forense. Un comentarista lo describió en un programa matutino con una precisión escalofriante. Bauer estudia a la realeza como un contable forense estudia el fraude financiero, línea por línea, fecha por fecha y sin piedad. Otros lo describían como obsesivo, meticuloso e inflexible, especialmente cuando creía que una figura pública estaba manipulando su imagen. Personas que habían hablado con él informaron de que había descrito un documento en particular, un certificado de nacimiento, como si tuviera detalles inesperados. Dijeron que había dejado claro que el certificado que vio no coincidía con el que la narrativa pública de Meghan había implicado. Mientras tanto, la gente en línea comparaba la apariencia de Meghan en sus primeras entrevistas en la serie Suits, donde parecía notablemente más joven, con sus recientes apariciones públicas. Muchos comentaristas argumentaron que la línea de tiempo del envejecimiento parecía inconsistente con su edad declarada. Otros desenterraron convocatorias de casting y directorios de actores de principios de la década de 2000, afirmando que la edad de Meghan en ese momento contradecía la que afirma ahora. Algunos fans la defendieron, diciendo que los agentes de Hollywood a menudo ajustaban las edades para aumentar las oportunidades de casting. Pero los partidarios de Bauer respondieron que el problema no era la manipulación de Hollywood, era una cuestión de honestidad, de personajes públicos y de una duquesa que había hecho hincapié repetidamente en la transparencia mientras supuestamente ocultaba algo significativo. Los analistas reales fueron citados diciendo que el informe de Bauer, si era cierto, desencadenaría una crisis de credibilidad masiva. No se trataba de vanidad, decían, sino de confianza. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Bauer creía que la historia de Meghan siempre había sido demasiado pulida, que las fechas no siempre cuadraban y que la imagen que presentaba al mundo estaba cuidadosamente fabricada. Y ahora, supuestamente, tenía la documentación para demostrarlo. La prensa enmarcaba esto como el comienzo de una tormenta, una que podría remodelar la comprensión pública de quién era realmente Meghan Markle. Las ondas expansivas no se detuvieron tras la primera revelación de Tom Bauer. De hecho, ese momento fue solo la grieta en la presa. Lo que siguió fue una inundación, una avalancha de especulaciones, comentarios y susurros que aparentemente se habían estado acumulando durante años, y en el centro de todo ello había una pregunta que se negaba a morir. ¿Qué edad tiene realmente Meghan? La idea parecía absurda al principio. Una mujer moderna en el ojo público, una exactriz, una duquesa, seguramente su edad estaba establecida, documentada, clara, pero esta prueba nos lleva a un mundo donde nada es tan ordenado como parece. Cuando Tom Bauer sostuvo ese archivo desgastado durante su entrevista, medio mundo se inclinó hacia adelante, no porque lo creyeran de inmediato, sino porque querían saber por qué un hombre tan preciso, tan notoriamente meticuloso, lo mencionaría siquiera. Tom no era un columnista de cotilleos, era el biógrafo Bulldog, el hombre que se había labrado una reputación a base de exponer secretos ocultos tras los muros del palacio. Tanto si la gente estaba de acuerdo con él, como si lo despreciaba, todos admitían lo mismo. No hablaba hasta que tenía algo. Así que cuando abrió ese archivo, el estudio se quedó en silencio. Esto, dijo lentamente, golpeando con un dedo la hoja superior, es uno de varios documentos que entran en conflicto entre sí. No acusó directamente, no declaró una conspiración, simplemente dejó la frase suspendida en el aire,
afilada y peligrosa, y el mundo mordió el anzuelo. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron como un volcán. A un lado estaban los detractores. Tom está exagerando. Está sensacionalizando papeleo antiguo. Los registros de nacimiento pueden archivarse mal. Ocurre. En el otro lado estaban los teóricos, los que afirmaban que siempre habían sospechado que algo iba mal. Evitaba celebrar ciertos cumpleaños en público. Actuaba con nerviosismo cada vez que surgía el tema de su edad. Las historias de sus antiguos compañeros de clase no coinciden. Se convirtió en la controversia más viral del año. Pero en un mundo alimentado por la percepción, eso era todo lo que se necesitaba. En un mundo donde la percepción se convierte en realidad, el Tribunal de la Opinión Pública ya había comenzado su sesión, y Meghan Markle estaba en el banquillo de los acusados. Entonces Tom hizo lo que Tom siempre hace. Redobló la apuesta. Una semana después de la entrevista, publicó una declaración de seguimiento, calma, controlada, exasperantemente vaga. «Simplemente estoy presentando lo que he encontrado», escribió. «Corresponde al público interpretarlo». No acusaba, pero tampoco se retractaba. Y entonces llegó la segunda revelación. En un programa de entrevistas dominical, Tom metió la mano en su maletín y sacó un nuevo documento. Este parecía más limpio, más nuevo. Un certificado. «Encontré esto», dijo, archivado en un distrito vecino. Mismo nombre, mismos padres, año diferente. El presentador se quedó boquiabierto. El público murmuró. En Internet, el vídeo acumuló millones de visitas en cuestión de minutos. Los comentaristas gritaban, «¿Por qué hay dos? ¿Es uno un error administrativo? ¿Fue un documento reeditado? ¿O es algo completamente distinto?» Tom no dio la respuesta. Se limitó a mirar a la cámara y a decir, «La gente puede sacar sus propias conclusiones». Y así, sin más, abandonó el escenario. Los analistas reales se dieron un festín. Algunos insistían en que no era más que un caos administrativo. Los Ángeles en la década de 1970 era famosa por los errores de papeleo, insistió uno. Otros dijeron que encajaba en un patrón de Meghan controlando su narrativa. Otros, sin embargo, argumentaron que la edad, especialmente en Hollywood, siempre había sido flexible. Pero entonces llegó el ángulo más serio, el que el público no esperaba. El escándalo había escalado. Ya no se trataba de un simple documento cuestionable, ahora eran dos. Y en el mundo de la intriga real, la coincidencia es un concepto que rara vez se acepta al pie de la letra. La duda se había convertido en un misterio en toda regla. Un académico especializado en historia de la realeza apareció en un panel y dijo, «La familia real siempre ha estado obsesionada con el linaje, la documentación, la precisión. Las diferencias de edad importan. La cronología importa. Si hubiera discrepancias, incluso inocentes, se habrían planteado preguntas a puerta cerrada. De repente, la trama pasó de ser un chisme a tener importancia. ¿Y si los descubrimientos de Tom no eran sobre el público? ¿Y si eran sobre el palacio? ¿Y si el camino de Meghan hacia la familia real se había enfrentado a más escrutinio del que nadie sabía? Da pie a la especulación. ¿Investigó la familia real, en silencio, los antecedentes de Meghan? ¿Descubrió Tom documentos que ya habían visto? ¿Había más entre bastidores de lo que nadie había imaginado? Una vez más, el guión no confirma nada de esto, pero los susurros se hicieron más fuertes, porque los susurros son el oxígeno del escándalo. Mientras el público debatía, Meghan permaneció en silencio. Ninguna declaración, ninguna entrevista, ninguna publicación en las redes sociales. Ese silencio se convirtió en combustible. Algunos dijeron que estaba por encima de todo. Algunos dijeron que estaba esperando el momento adecuado para contraatacar. Algunos afirmaron que estaba devastada entre bastidores. Y entonces, un informante, anónimo por supuesto, le dijo a un popular programa de entrevistas, «Se siente perseguida. Esto no es solo un chisme. Es alguien desenterrando su infancia. Es invasivo. Es cruel». La simpatía del público aumentó, pero también la curiosidad, porque el silencio crea sombras, y las sombras siempre invitan a las historias. El foco ya no estaba solo en Meghan,
Se había desplazado a los protocolos y a la debida diligencia de la propia casa de Windsor. La crisis personal de una duquesa amenazaba con revelar una vulnerabilidad en el corazón mismo de la institución, una que el palacio no podía permitirse que el mundo viera. Tom Bower apareció de nuevo, esta vez en un especial de máxima audiencia. Sentado frente al presentador, con las luces bajas y el público tenso, Tom abrió su carpeta. Dentro había fotos, líneas de tiempo, notas de archivo, nada explosivo, nada ilegal, nada definitivo, pero el poder no estaba en los documentos, estaba en la implicación. Estas son las discrepancias, dijo, estos son los vacíos. Si alguien desea corregirlos, puede hacerlo. He invitado a Meghan a responder muchas veces. ¿Cree que oculta su verdadera edad?, preguntó el presentador. Tom hizo una pausa y luego respondió con la frase que definiría todo el escándalo. Creo que tiene una historia que no quiere que se cuente, y tengo la intención de contarla. El mundo estalló, no por las pruebas, no por los hechos, sino porque una vez más, Tom Bower había enmarcado la narrativa real, no como historia, sino como misterio. Y por supuesto, debido a la reputación de Meghan, una mujer poderosa bajo fuego, un biógrafo implacable persiguiendo la verdad o persiguiendo los titulares, 2 documentos, una identidad y un sinfín de preguntas. La declaración de Bower no fue una simple afirmación, fue un desafío. Fue una invitación a un duelo público, donde las armas no serían espadas ni pistolas, sino documentos y narrativas. Había colocado el peso de la prueba directamente sobre los hombros de Meghan. Ya no era él quien tenía que demostrar que ella estaba mintiendo. Era ella quien tenía que demostrar que él estaba equivocado. Al enmarcarlo de esta manera, Bower se posicionó no como un agresor, sino como un cronista que simplemente buscaba claridad. Era una jugada maestra de relaciones públicas, una que dejaba a Meghan con 2 opciones igualmente perjudiciales: permanecer en silencio y parecer culpable, o responder y dar más oxígeno a una historia que estaba consumiendo su imagen pública. La invitación al duelo había sido enviada. El mundo entero esperaba ver si sería aceptada. Cuando el escándalo alcanzó su punto álgido, un columnista escribió la frase que lo resumía todo. Al final, no importa la edad que tenga Meghan, lo que importa es que el mundo está obsesionado con la idea de que puede que no sea lo que parece. Y esa obsesión dice mucho más de ella que cualquier certificado. Pero para Tom Bower, su misión no había terminado. Para Meghan, su silencio solo ahondaba el mito, y para el mundo, la pregunta seguía ahí, resonando en los tabloides, en los programas de entrevistas y en los trending topics. ¿Quién es Meghan Markle en realidad? Una pregunta sin respuesta. El daño ya estaba hecho. No importaba si Meghan finalmente presentaba un documento que refutara las afirmaciones de Bower. La duda, una vez plantada, tiene raíces profundas. La crisis no se resolvió con una victoria clara para ninguna de las partes. En cambio, dejó un legado de incertidumbre. La narrativa de Meghan, que una vez fue una historia cuidadosamente controlada de triunfo y resiliencia, ahora estaba permanentemente marcada por un asterisco, una nota a pie de página que siempre preguntaría: ¿pero es toda la verdad? La monarquía, por su parte, observaba desde la distancia, recordada una vez más de la fragilidad de la imagen en la era digital. La paz de la institución había sido rota, y en el silencio que siguió, una verdad persistió. No todas las heridas están destinadas a sanar. Puedes silenciar una historia, puedes ignorar a un biógrafo, pero cuando la duda se escribe en la mente del público, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez tiene el rostro de una duquesa cuya verdad siempre estará, para algunos, escrita en sombras,